Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Llegamos a la respuesta inmunológica frente a tumores. En los cánceres humanos y en los animales también se han identificado diversos antígenos tumorales que pueden ser reconocidos por los linfocitos tanto T como B, y estos pueden ser antígenos que se expresan en las células tumorales pero no en las células normales, denominados así antígenos específicos de tumores o antígenos tumorales, que también se expresan en las células normales y en este caso reciben el nombre de antígenos asociados a tumores. En la mayoría de los casos son constituyentes celulares normales cuya expresión es aberrante o está regulada de forma anómala en los partes tumorales o en los tumores. Asimismo, los antígenos tumorales pueden derivar de oncogenes y genes supresores de tumores mutados que producen proteínas que difieren de las proteínas celulares normales. Pueden también ser proteínas celulares normales que se expresan de forma anómala en las células tumorales o productos del virus oncogénico, como es el caso del virus del Epstein-Barr o el virus del papiloma humano. Algunos antígenos se expresan también en las células fetales antes de que entren en pleno funcionamiento del sistema inmunitario y se reconozcan como extraños si aparecen más tarde en células cancerosas. Estos se conocen de hecho como antígenos tumorales oncofetales. Como ya hemos visto, los linfocitos NK o natural killer matan a muchos de los tipos de células tumorales, especialmente aquellas que se han reducido en la expresión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 y expresan ligandos para los receptores activadores del linfocito. Sin embargo, el principal mecanismo de inmunidad antitumoral es la muerte de las células tumorales por los linfocitos T citotóxicos o TCD8, los cuales pueden reconocer y matar células potencialmente malignas que expresen péptidos derivados de antígenos tumorales y los presenten además asociados a esas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. También destaca sobre todo el proceso de la vacunación dentro de otra de las cosas más importantes del sistema inmune que hay que comentar, y es que la inmunidad puede adquirirse de dos formas, según el receptor sea un agente activo o meramente pasivo, y la inmunidad adquirida de forma pasiva se consigue mediante la transferencia de los anticuerpos que confieren dicha inmunidad, los cuales se han producido en otro organismo. Digamos que por tanto su acción es poco duradera, ya que el individuo inmunizado pasivamente no genera nuevos anticuerpos. Por tanto, podemos hablar de dos tipos de inmunidad dependiendo de si es pasiva o activa, y dentro de las mismas si es natural o artificial. Veremos por un lado la inmunidad pasiva, o adoptiva también llamada así, y puede ser, como digo, natural o artificial. Si es natural, la inmunidad pasiva natural se produce cuando los anticuerpos pasan de forma natural de la madre al hijo por vía placentaria, por ejemplo, la IgG, por ejemplo, ¿no? O a través de la lactancia, que nuestra madre nos transfiere no solo IgGs, sino también IgA.
Si se produce de manera artificial, esta inmunidad pasiva de modo artificial, si se introducen, por ejemplo, en el organismo anticuerpos formados en otros individuos, por ejemplo, mediante antisueros, que pueden proceder de humanos o de animales, pues también se pueden realizar este tipo de inmunidades pasivas. Por otro lado, tendríamos la inmunidad activa, que se adquiere tras haberse producido una respuesta inmunitaria en la que el individuo adquiere memoria inmunológica, es decir, la capacidad de generar rápidamente un gran número de anticuerpos específicos en posteriores contactos con el mismo antígeno. En este caso también pueden ser naturales o artificiales. Si son naturales, normalmente esta inmunidad activa de modo natural es la que se produce mediante una respuesta inmunitaria no provocada, por ejemplo, la que se produce tras superar con éxito cualquier tipo de infección. Yo he generado inmunidad porque he pasado por el virus de la gripe, por el virus del catarro, por... no sé qué deciros, por una bacteria que me ha infectado y me he vuelto ya inmune, etc. Y luego tendríamos la inmunidad activa de tipo artificial. Esta es la inducida mediante las vacunas. La vacunación es un modo de inmunización activa artificial muy importante mediante el cual se introducen antígenos o determinantes antigénicos de agentes patógenos en un organismo capaces de inducir así una respuesta específica protectora frente a posibles infecciones. Los antígenos normalmente utilizados en esas vacunas no pueden ser tóxicos ni tampoco patogénicos, así que lo que suelen ser son inmunogénicos, es decir, le dejamos la parte de que pueda activar el sistema inmune, pero no le permitimos que realmente pueda llegar a ser tóxico o malo, digámoslo así, en modo más sencillo, ¿no? Las vacunas además también se clasifican en función del agente infeccioso a partir del cual se han obtenido, puesto que tenemos que frente a los agentes que protegen tenemos las vacunas víricas, las vacunas bacterianas o las vacunas, por ejemplo, que protegían contra los protozoos. Esto creo que ya os lo comenté también en virología, así que os recomiendo que vayáis a verlo allí para que os quede más claro todo este proceso. Y también os quiero comentar algunas de las técnicas normalmente de inmunología más importantes, por ejemplo, el aislamiento de linfocitos que se pueden separar a partir de la sangre de manera que se produce una centrifugación en gradiente de densidad donde los leucocitos polimorfonucleares y los eritrocitos se van a hundir utilizando un compuesto que se llama gradiente de Ficol-Hipake. Y se depositan, por tanto, como digo, estos en el fondo del tubo y las células mononucleares, que son los linfocitos y monocitos, se van a encontrar flotando en el propio ficol. Además, esa separación celular inmunomagnética es muy importante y muy eficaz y sobre todo está muy utilizada en las cuestiones de los laboratorios de inmunología. Las técnicas de precipitación sobre todo se utilizan en la precipitación de inmunocomplejos, que es máxima por las concentraciones de antígeno y anticuerpo que son equivalentes, con la curva de Heidelberg-Campbell. Se puede ver esa zona de equivalencia, esa cantidad que se ha precipitado y puede medirse por tanto en esa relación directa en las concentraciones de antígeno y de anticuerpo que se pueden llegar a tener. Las técnicas normalmente de precipitación son las técnicas más sencillas pero de menor sensibilidad, eso sí, y se pueden emplear en la concentración de proteínas solubles o en fluidos biológicos concretos. La inmunodifusión radial simple o de Mancini normalmente se utiliza en un gel de agarosa que contiene embebidos los anticuerpos policlonales específicos, en el que se excavan pocillos donde se añaden además diluciones de un suero de concentración conocida con un calibrador y la muestra problema. Así, tras varios días de incubación, el antígeno que difundirá radialmente y se formará un precipitado en forma de anillo o de halo, y en la zona en la que exista una proporción equivalente de antígeno y anticuerpo, esa zona de equivalencia, el diámetro del anillo de precipitación dependerá de hecho de esas concentraciones de antígeno y anticuerpo y es, por tanto, directamente proporcional a la concentración del antígeno, por lo que puede hacerse también unas determinaciones de tipo cuantitativo. Por lo que el proceso también se puede llevar a cabo a la inversa, utilizando un gel con antígeno para determinar las concentraciones desconocidas del propio anticuerpo. Por ejemplo, se usa para medir la concentración de las inmunoglobulinas plasmáticas, de las proteínas del complemento, como por ejemplo el factor C3, que es uno de los más importantes, como ya hemos ido viendo. La inmunodifusión doble o de Ouchterlony es una inmunodifusión que se produce con un gel de agarosa también, en el que en este caso se añaden antígeno y anticuerpo en pocillos situados a cierta distancia. Y lo que se observa es que se pueden dar unas bandas de precipitación cuando antígenos y anticuerpos se combinan en la zona de equivalencia, y se pueden dar entonces tres casos. Identidad, que sería que las bandas de precipitación se fusionan una con otra, lo que indica que las
soluciones antigénicas que tenemos son conteniendo un epítopo idéntico, o sea que interaccionan con el anticuerpo, por tanto es el mismo. No hay identidad, que entonces sería que el anticuerpo reconoce dos antígenos diferentes, dando lugar a dos bandas de precipitación independientes que se cruzan. O la identidad parcial, que es que aparece una banda de identidad y un espolón adicional, que indicará por tanto la identidad entre las dos disoluciones antigénicas, pero solo es de modo parcial. La inmunoelectroforesis es otra técnica muy utilizada que permite analizar las mezclas de antígenos, normalmente con técnicas de difusión y previamente mediante la electroforesis en gel de agarosa. La contrainmunoelectroforesis, que sería la que emplea los portaobjetos recubiertos de agarosa y se lleva a cabo con un pH en modo que el anticuerpo presenta carga positiva y el antígeno carga negativa. Y lo que hacemos es un campo eléctrico para ver en qué sentido migran cada uno hasta alcanzar el punto de equivalencia, donde se producirá por tanto la precipitación. La electroforesis en cohete o llamada rocket normalmente es una inmunodifusión radial forzada por la aplicación de una corriente eléctrica donde se producen o son sometidos por electroforesis en gel a esa incorporación del anticuerpo. El pH del gel se elige de forma tal que los anticuerpos tengan una carga neta neutra y permanecen por ello más inmóviles, mientras que los antígenos se encuentren cargados más negativamente y puedan precipitar de forma similar a los cohetes hasta cierta similitud, porque cuya altura, la que vamos a conseguir con esa forma de cohete, es proporcional a la concentración que encontremos de antígeno. Y por supuesto esto también se puede hacer al revés, poniendo en el caso del antígeno al anticuerpo y viceversa. Las nefelometrías y turbidimetrías también son técnicas muy utilizadas en precipitación de medio líquido, en las que los complejos antígeno-anticuerpo se quedan en suspensión en las muestras, dando un aspecto un poco más turbio. Normalmente la nefelometría es la que detecta la presencia de los inmunocomplejos debido a la dispersión que producen sobre los rayos de la luz, y esa cantidad de luz dispersada es directamente proporcional a la cantidad de inmunocomplejos que se han formado. Y la turbidimetría mide la cantidad de luz absorbida, por lo que la cantidad de luz que no es transmitida por las suspensiones, cuanto mayor luz absorbida tengamos, mayor es la cantidad, por tanto, de inmunocomplejos en esa suspensión. Las técnicas de aglutinación también son importantes. Si bien es verdad que la aglutinación o la hemaglutinación concretamente de los hematíes o glóbulos rojos se debe a la presencia de antígenos en la superficie de eritrocitos capaces de reaccionar así con los anticuerpos, esta técnica sobre todo se va a emplear mucho en la identificación del grupo sanguíneo o en la determinación de algunas cargas virales. Os recuerdo también la aglutinación de tipo indirecta, que sirve sobre todo para los tipos de RH positivo y negativo, con la prueba de COMS tanto directa como indirecta que ya comentamos en vídeos previos. Las técnicas de fijación del complemento, súper importantes porque están basadas en la capacidad de unión de los componentes del sistema del complemento o de los complejos antígeno-anticuerpo, fenómeno por tanto que puede ser aprovechado para cuantificar así la cantidad de antígeno y anticuerpo presentes en una muestra, como es el caso por ejemplo de la liberación de hemoglobina en los procesos de hemolisis. Asimismo, también tenemos las técnicas de enzimoinmunoanálisis, que son importantes. Por ejemplo, el enzimoinmunoanálisis de absorción o ELISA es una de las técnicas más utilizadas. Enzyme Linked Immunosorbent Assay es como se traduce el ELISA, y permiten identificar sobre todo estas técnicas inmunocomplejos mediante el uso de enzimas unidas, conjugadas por tanto al antígeno y al anticuerpo, o mejor dicho a uno de los dos, estando uno de ellos fijado o absorbido a una parte o a un soporte sólido o de placa, y pueden ser por supuesto interconvertibles dependiendo de cuál quieras observar. La reacción antígeno y anticuerpo se visualiza mediante una reacción enzimática que provoca por tanto un cambio de color cuya intensidad será proporcional a la cantidad de inmunocomplejos formados. Las enzimas más utilizadas son la fosfatasa alcalina, la peroxidasa de rábano, la glucosa oxidasa y la beta-galactosidasa. Así existen varios tipos de ELISA. El ELISA directo, que se fija el antígeno de soporte. Se fija el antígeno de soporte en ese caso y posteriormente se añade el anticuerpo marcado con una enzima. A continuación se añadirá un sustrato de la enzima y se hace la lectura con un colorímetro del producto final coloreado, y es esencial hacer lavados después de cada paso, por cierto, para eliminar las uniones inespecíficas. La ELISA indirecta, que se produce sobre todo cuando está fijado el antígeno al soporte, pero en este caso se añade posteriormente una dilución del suero problema. A continuación se añadirán anticuerpos anti-IgE conjugados en una enzima y un sustrato de la misma. El uso más común
común de la ELISA indirecto es la cuantificación de anticuerpos específicos en suero, y el ELISA en sándwich, que este se produce cuando, en este caso, queremos cuantificar la concentración de un determinado antígeno como una proteína sérica o una citoquina, y se une entonces un anticuerpo al soporte y después se aplica la muestra que tiene el antígeno. De manera que posteriormente se añade un segundo anticuerpo conjugado que se une a ese epítopo diferente del antígeno. Y también tenemos el ELISA competitivo. Se fija un anticuerpo de soporte y se añade así la muestra con el antígeno, y ese mismo antígeno marcado con el enzima producirá una competencia entre los sitios de unión del anticuerpo, produciendo así que se dé una cantidad de color que será inversamente proporcional a la concentración del antígeno que queremos hallar o que queremos ver. El ELISA, por tanto, es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad para determinar la concentración de proteínas, ya sean antígenos o anticuerpos, solubles en el suero. Y también, por supuesto, el inmunoensayo por micropartículas o MEIA, que es una derivación de la ELISA, son en realidad pequeñas utilizadas esferitas como superficie de la fase sólida a estas micropartículas que normalmente se unen a los anticuerpos específicos de la sustancia que se quiere analizar, marcados con la fosfatasa alcalina. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.